pues él no busca una necesidad sexual en alguien, él casi no piensa en esto. Pues como hoy en día, o pues los jóvenes, pues las hormonas ya están alborotadas y él no se centra casi en eso. Él se centra más como en realizar el deporte y dedicarse en lo que a él realmente le gusta. Ya. Faltaría Sergio por Sergio ya está aquí. Sí, pero no sé si el micrófono le funciona. Sergio Steven, ¿me escucha? Sergio. Bueno, Sergio aquí escribió. En la adolescencia hay un proceso de cambios biológicos que se desembocan en la marcación completa de los órganos sexuales. Tomás dice que los cambios físicos es el crecimiento del cuerpo, la aparición del vello en las axilas, en las zonas genitales, la aparición del acné, el cambio en la voz, pero uno de los cambios más significativos para Tomás fue el desarrollo de sus músculos, ya que como mis compañeros lo mencionaban anteriormente, él es nadador y este cambio físico le trajo grandes beneficios a la hora de competir. Ok, bien. Bueno. Voy a parar aquí y voy a compartir pantalla para que miremos un poquito los temas relacionados a la identidad. Luego proseguimos con el equipo 6 y 7. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué recuerdan? Y todos, por favor, ¿qué recuerdan ustedes de cómo es el proceso de logro de la identidad? Que como lo dijimos hace 8 días, es una de las tareas primordiales que debe llevar a cabo el adolescente. ¿Qué recuerdan de eso? Compañeros. Profe, que para ellos buscar como la identidad de ellos primero como que desarrollar una autoestima, una autonomía y una independencia. Y respecto de los padres, pues, ya no sé qué más decir. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos hace 8 días en la primera parte de la clase donde tocamos este tema de identidad? ¿Cuál es el proceso? Yo diría que... espera, ¿quién va a hablar? Yo voy a hablar. Perdón. Usted nos explicó nos mostró una diapositiva que la leeré. Dice, en la adolescencia, la personalidad se caracteriza por ser un periodo de transición de la infancia a la adultez. Es un momento de recapitulación del pasado y de preparación para determinados temas vitales como son la identidad personal, el grupo de amigos, los valores, la sexualidad, la experimentación de nuevos roles, entre otros. Cuando usamos esas diapositivas, usted nos explicó que generalmente, pues, como dice ahí, hacen una recapitulación de todo lo que han pasado antes, y de ahí y también incluye mucho lo social, la familia, el contexto y entre otros aspectos cuando buscan desarrollar como su identidad. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, yo diría que la formación de la identidad es dependiendo de las experiencias que él tuvo en su infancia y de la influencia que han tenido personas a lo largo de su vida.
familiares, amigos, incluso personas externas que indirecto o directamente han tenido que influir en su vida, que le han marcado, que han dicho y han generado en él una sensación de yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, de tomar como de reflejo a esta persona, yo quiero ser como esta persona o mucho mejor, yo no quiero ser como esta persona y no, y voy a hacer todo lo posible por no ser como ella. Muy bien. Recuerden entonces que la identidad, digámoslo así, tiene 3 dimensiones importantes que al unirse, pues lo que van a enmarcar es ese yo que se distingue, ese yo que tiene un modo de ser particular en el mundo, ese yo que básicamente me da identidad, ¿sí? Y recuerden que hace 8 días hablamos de que esa identidad no solamente estaba compuesta por el componente psicológico, sino también por el componente sexual y de género y también por el componente personal, ¿cierto? Entonces, si ustedes en su labor, ¿sí? En algún momento son cuestionados frente al asunto, tengan en cuenta lo siguiente, o sea, que es que la identidad no la podemos mirar, la formación de la identidad no la podemos mirar desde un único factor, sino que la identidad es, en medio de todo, es multifactorial. ¿Y a qué me refiero con el término multifactorial? Intervienen muchos aspectos, los cuales, como mencioné anteriormente, se pueden pues resumir desde el cuerpo, lo psíquico y lo sexual y lo de género. En ese orden de ideas, recordemos entonces que Erickson hablaba del proceso de la formación, ¿sí? De la identidad, como su nombre lo dice, como un progreso, como un proceso, en el que el ser humano, a medida que va avanzando cronológicamente, ¿sí? Y que va aumentando en su edad mental, el ser humano va pasando de un estado a otro, ¿cierto? Y que ese proceso de formación de la identidad no es unilateral, no es igual para todos los adolescentes, sino que básicamente también hay muchas experiencias del entorno, de familia, incluso la misma dimensión genética, biológica, que va a interferir también, que van a influir en qué tan lento o qué tan rápido o qué tan normal, por decirlo así, sea esa formación de la identidad. No obstante, ¿sí? Esa identidad, según la psicología, se logra paulatinamente y digámoslo así, que hay unos ciclos cronológicos en los que se espera que el adolescente o la adolescente ya haya realizado ciertos logros. Recordemos también que esa identidad no solamente tiene que ver con lo corporal, lo sexual, lo psíquico, sino que dentro de ese elemento psíquico también hablamos de la personalidad, hablamos de la estructura de personalidad, que también durante ese tiempo de adolescencia se va consolidando y se va constituyendo, y esa estructura de personalidad, pues básicamente va a ser el modo, ¿sí?, de ser de ese adolescente en el mundo. Es decir, la personalidad, básicamente lo que hace nuestra personalidad es representarnos ante el mundo. Es nuestro modo de ser en el mundo, y por lo cual nosotros nos vamos a distinguir. Y que aunque nosotros, seres humanos, entremos en un grupo determinado o seamos clasificados en un grupo determinado de estructuras de personalidad, no quiere decir que esa personalidad en la cual he sido clasificado sea... ¿Te vas a hacer en su clase? ¿Cómo? Stephanie, ¿preguntaste algo? Bueno, quiere decir de que esa personalidad
no es asumida o vivida de la misma manera. Todos nosotros entramos o somos clasificados, estamos en un grupo de estructuras, ¿cierto? Y cada una de esas estructuras de personalidad, pues va a tener un lado sano o un extremo sano y un extremo patológico. Cuando la estructura de personalidad, digámoslo así, se inclina hacia lo patológico, pues ya quiere decir, ¿sí?, que nuestras conductas, ¿sí?, nuestras conductas no están posibilitando calidad y funcionalidad dentro del entorno en el cual nosotros nos movemos. Y que es también la cultura la que va determinando cuáles son esos rasgos de normalidad o cuáles son esos rasgos de anormalidad de cada estructura de personalidad. Esa personalidad la formamos a partir de ¿qué? La formamos a partir de nuestras influencias genéticas. La formamos a partir de ¿qué? A partir de las condiciones que hemos recibido del ambiente. Y también se forma a partir de nuestras propias experiencias personales. Esos tres elementos, esos tres factores se entrelazan y durante el periodo de la adolescencia lo que hacen es darse forma para que cuando ya uno culmina esta etapa, pues uno ya pueda realmente presentarse ante el mundo o lograr ante el mundo una estructura integrada, que sería pues como el ideal, una estructura de personalidad integrada y no fragmentada. Y eso depende mucho de qué, pues depende de lo que tanto hemos hablado. Depende de esas experiencias, de los vínculos que se han establecido con las figuras significativas, depende también de ese componente biológico, depende también de esas condiciones que el ambiente le ha posibilitado a usted para satisfacer, para cumplir, para llenar sus necesidades en cada una de las dimensiones del desarrollo que hemos tratado. Entonces, con respecto a la identidad, hemos hablado, ya hemos mencionado unos niveles o estatus de identidad, que es básicamente lo que me quiero centrar en este momento. Porque todos pasamos, y hablando desde una perspectiva muy general, todos pasamos por este proceso. Con lo primero que nosotros nos encontramos en esa etapa de adolescencia temprana y, digámoslo así, intermedia, nosotros nos encontramos con una identidad difusa o difusión de identidad, como lo llama Erikson. Y en estas identidad difusa o difusión de identidad, lo que sucede es que los individuos, los sujetos, no han podido todavía adoptar un compromiso firme en el terreno vocacional, en el ejercicio ideológico. ¿Y qué sucede? No hay todavía como el afán o la necesidad o la motivación de explorar distintas alternativas, ¿sí? Entonces, pues básicamente aquí hay un estado de, como su nombre lo dice, de bastante difusión. Y algunos de estos sujetos que están en este estado de difusión, digámoslo así, a veces están queriendo explorar o queriendo evocar esas experiencias del pasado, ¿sí?, que fueron tan importantes, pero que hoy ya en el presente no las tienen. Y buscan evocar ese pasado, buscan explorar ese pasado para, uno, poder encontrar algo ahí, dos, poder verdaderamente seguir adelante. Muchos se quedan fijos en ese pasado y su constancia y su constante actitud es estar allá, es estar allá, es estar allá.
por lo tanto, no se dan a la tarea de trascender o de avanzar en ese estado de estructura, en ese proceso de estructuración o de logro de la identidad. Como aquí no hay claridad con respecto al cuerpo, con respecto a lo psíquico, con respecto a la sexualidad, aquí esto es lo que nos lleva a entender por qué un adolescente es tan criticado, porque un adolescente es tan criticado en la adolescencia, porque a veces no se sabe qué quiere, no se sabe qué es. Por eso es tan criticado, porque a veces hoy está contento y mañana está triste, o en este momento estaba triste y en una hora ya está contento, y en medio de todo el adolescente tiene que cargar como con ese peso y con ese estigma que la sociedad misma como que le va creando, ¿no? Precisamente porque en momentos exigen demasiado de ellos. Y nos olvidamos que los adolescentes son los únicos que pueden aún, digámoslo así, equilibrar el mundo de la fantasía infantil, pero también la realidad, ¿sí? Cuando ya nosotros avanzamos en la vida y dejamos la adolescencia, la fantasía desaparece. Ya simplemente nuestro mundo está enfocado en lo que es real, en lo que es objetivo. Mientras que el adolescente en ese periodo tan importante, tan esencial, él todavía tiene la oportunidad de estar, de dar cuenta y de dar un equilibrio entre lo que es el mundo fantasioso y lo que es el mundo de la realidad que proviene de los adultos. Pero a veces es también importante destacar que en ese afán de equilibrar, ¿sí? Ese mundo de la fantasía con ese mundo de la realidad, pues los adolescentes experimentan procesos bastante críticos, porque entonces en momentos pueden tener la tendencia a querer estar más en la fantasía que en la realidad, ¿sí? Y es ahí entonces donde el adulto es el que entra y la misma cultura es el que son los que entran a dar ese principio de la realidad, a decirle, ojo, que usted ya no es un niño, usted ya es un adolescente. Y el adolescente tiene que asumir ciertas tareas, ciertas responsabilidades. Luego pasamos a la identidad hipotecada o la identidad prestada. Por ejemplo, el primer grupo hablaba de que percibieron en su adolescente que a pesar de que tiene 19 años y pudiéramos decir de que ya cronológicamente y mentalmente hablando, es una persona que ya tiene que tener una identidad muy lograda, ¿sí? No obstante, ustedes afirmaban de que ella eligió la profesión de veterinaria precisamente como para prolongar el legado del padre que ya no está. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros, hombres y mujeres, cuando estamos en esta etapa y en este momento de la vida, podemos adoptar, ¿sí? Un compromiso personal, pero no hemos hecho un compromiso con nosotros mismos. El compromiso personal que hacemos, lo hacemos en pro de lo que los demás esperan de mí. El compromiso personal que asumimos, lo asumimos más en favor de lo que los padres esperan o de lo que las figuras significativas esperan de nosotros. Y muchas de esas elecciones que se toman en este momento de la vida y cuando estamos en este proceso de identidad prestada, muchos de nuestros valores, muchas de nuestras creencias, básicamente las están sugiriendo otras personas. Yo les decía hace 8 días que en esta etapa es cuando el adolescente es mucho más vulnerable para asumir identidades que no corresponden a la suya. Entonces, es por eso que se va buscando una subcultura, se va buscando pertenecer a un grupo en particular y en afán de pertenecer a ese grupo, porque es que el adolescente tiene esa necesidad
pertenecer, porque la parte de esa transición le lleva a decir, bueno, es que ya no pertenezco a ese grupo de niños, pero tampoco pertenezco a los adultos, pero entonces yo tengo que pertenecer a algo. Nosotros los seres humanos tenemos que sentir que pertenecemos a algo y que necesitamos identificarnos con algo, con un ideal, con un proyecto, con un plan, con un objetivo de vida. Esa identificación al adolescente y a cualquier ser humano, ¿sí? ¿Qué le brinda? Le brinda sentido de vida, ¿sí? Entonces, muchas de las decisiones que nosotros hemos tomado en la vida pueden responder ¿a qué? A que lo hicimos desde esta identidad prestada, hipotecada. Muchos de nosotros terminamos viviendo la vida que otros eligieron para nosotros, pero no la vida que nosotros realmente elegimos. Por eso es tan normal que en los primeros semestres de la universidad haya tanta deserción escolar, porque muchos eligen una carrera, una profesión enfocados en las necesidades y en los intereses particulares de otras personas, en este caso de los padres, pero no realmente en eso que le motive y que realmente le hace feliz. Pero es parte precisamente de la vida misma. Ustedes dirán, profe, ¿será que es posible salir de esta identidad prestada o hipotecada? Sí, sí es posible. Uno lo logrará, pero otros posiblemente no lo lograrán. Y aunque estén adultos, podrán estar viviendo una vida que ellos no eligieron. Y esto es una de las cosas que más genera crisis y vacío existencial en la época de los 40 y 50, ¿sí? Porque se experimenta la segunda adolescencia, es hombre donde uno empieza a preguntarse, a decirse, bueno, ¿yo qué he hecho con la vida mía? Realmente lo que elegí no me ha hecho feliz. Entonces aparece la gran crisis, pero es que ya no tengo el tiempo de revertir lo que no hice de hacer lo que no hice en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento con ustedes? Y que yo les insinuaba esto ya hace 8 días. Hey, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿Cuáles son los signos digámoslo así, cuáles son los signos de que su identidad está siendo lograda? ¿Cuáles son realmente los valores y sus creencias? Aquellos que les van a dar a usted realmente la orientación y el direccionamiento en su vida. ¿Cuáles son sus valores? Aún están viviendo influidos por esa moral heterónoma de la infancia, que era Piaget. Los niños viven y responden a las normas que establecen otros para ellos y que la moralidad reside en que el niño tiene que hacer las cosas bien, lo correcto, ¿sí? Porque cuando realiza lo incorrecto, pues recibe el castigo. Entonces, en la adolescencia ya no son los valores de los padres, no son las creencias de los padres los que tienen que dirigir la vida. Una de los grandes, digámoslo así, de las grandes situaciones que causan conflicto entre adolescentes y padres, adolescentes y maestros, es que muchas veces los adultos, maestros, padres, quieren seguir imponiendo sus valores, su moral heterónoma en los adolescentes, y ante eso los adolescentes ya se manifiestan. Y es cuando vienen los grandes altercados. Y entonces cuando de nuevo esta situación lleva a que los adolescentes sean una vez estigmatizados porque decimos que ellos quieren entablar su propia ley. Y no es así. Es la realidad que atraviesan en cuanto a estructurar su propia moral, una moral que ya deja de ser heterónoma para convertirse en una moral autónoma, donde ya como adolescente soy yo quien empiezo a discernir, a construir y adoptar mis valores, mis propias creencias. Entonces aquí hay una situación
muy particular como para ilustrar un ejemplo, y es que usted todos los domingos iba a misa con sus papás, y en la adolescencia ya usted le dice, le puede llegar a decirle a sus papás: yo ya no voy a misa, yo ya no creo en la religión, yo ya adopto mi propia filosofía de vida, ¿sí? Y eso causa un gran altercado entre padres e hijos. Pero ese es el proceso de la vida. Entonces, aquí es bueno que ustedes se pregunten en este momento, porque eso también es una posibilidad para que ustedes reflexionen. Venga, ¿cuáles son los valores en los que usted está construyéndose? ¿Cuáles son los valores y las creencias en las que usted se está edificando? Porque los valores y las creencias en las que nosotros nos edificamos son las que nos van a dar dirección en la vida, son las que van a como a guiarnos y abrirnos el horizonte de la vida. ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son las convicciones que usted hoy está construyendo para su vida? Cuando ustedes hablaban, chicas, el grupo número 4, de cómo percibieron que la chica experimentaba como temor a separarse de su novio en momentos, aunque no se sintiera feliz, pero que la veían de manera muy dependiente a él. ¿Eso es una manifestación de qué? También es una manifestación de una identidad hipotecada o prestada, ¿sí? Esta identidad hipotecada o prestada nos lleva en momentos a fusionarnos con el ambiente. Y ese ambiente está representado en el caso de la adolescente que ustedes entrevistaron, en el caso de su novio, por ejemplo, o en el caso de cualquier otra persona que llegue y que tenga ese gran efecto a nivel afectivo. Esa identidad hipotecada también se puede vivir en la dependencia, no solamente con una pareja afectiva, sino también en las relaciones personales que se establecen con los amigos. Entonces, aquí viene una gran pregunta para ustedes, porque muchos de ustedes están culminando la adolescencia, están culminando, y muy pocos de ustedes han entrado en la juventud, apenas están entrando. Entonces, pregúntense en este momento, ¿a qué se sienten dependientes? ¿A qué se sienten fusionados? ¿Sí? ¿Qué es eso a lo que no han querido renunciar? ¿Cuál es el tipo de vida que están en este momento estableciendo? ¿Y quién es el que más lo influencia? ¿Alguna pregunta hasta el momento o algún comentario? No, mentiras, profe, sí, una pregunta. Yo tengo una pregunta. No sé si lo mencionó ahorita, si yo estaba distraída, pero ¿cuál es la edad normal para que se termine la identidad difusa? Pues, o sea, y empiece ya a desarrollarse pues, otro tipo de identidad. Bueno, se supone que el logro de la identidad, valga la redundancia, la identidad se ha logrado aproximadamente ya entre los 19 y los 20 años. Ok. Listo, lo normal, lo que se espera. Pero esto, digámoslo así, no podemos decir que es igual para todos. Hay mucha gente que logra su identidad a los 24, a los 25, ¿sí? Y que pueden vivir esos años anteriores con una identidad hipotecada o prestada, o que simplemente pueden vivir en moratoria, que sería esta que a continuación de la que vamos a hablar. Entonces, aquí se corresponde, aquí esta identidad moratoria, pues, responde a qué? A los adolescentes, ¿sí? Que están que están en una plena búsqueda, en una experimentación, pero, ojo, no se han decidido por una opción. No se han decidido por ninguna opción. Algo importante que yo les decía, en esa identidad difusa o en esa identidad prestada, es muy común, que hayan, por ejemplo, se adopten
ideales de belleza que realmente responden no a lo que yo considero que es mi ideal de belleza, sino a lo que considera la sociedad como ideal de belleza. Es muy normal que en la época de la adolescencia, en ese proceso de logro de identidad, hayan los encuentros homosexuales, ya sea entre hombre, hombre o mujeres con mujeres, ¿cierto? Es muy común que en ese proceso de adolescencia se manifiesten situaciones que uno puede, digámoslo así, concluir no son saludables a nivel mental. Todo eso tiene que nosotros darnos como una actitud de alerta, sin llevar a estigmatizar o sin llevar a generalizar o sin llevarnos a hacer juicios. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos con eso, precisamente porque ya desde la adolescencia e incluso desde la misma niñez, uno va reflejando esos rasgos de integridad o de fragmentación. Entonces, uno tiene que estar muy atento, incluso examínense, mírense ustedes, ¿sí? Miren ustedes esos rasgos. Entonces, en esta identidad moratoria, podemos decir que hay personas que en la vida nunca se resolvieron por nada. Y aquí aparece una cuestión desde el ámbito sexual. Y es donde aparece, por ejemplo, la bisexualidad. ¿Sí? En la bisexualidad es una orientación con la que la psicología, digamos, comprende y en medio de todo valía porque el rol de la psicología no es juzgar una cosa o la otra. Una de las cosas hermosas de la psicología es comprender a ese sujeto desde su propia particularidad, desde su propia singularidad, desde su unicidad, sin juzgarle, sin absolutamente juzgarle, simplemente aceptarlo incondicionalmente. Pero ojo, si nosotros vamos y miramos esto objetivamente, una persona que no hizo un logro de sexualidad y que se quedó aquí y allá, ¿sí? Tenemos que decir que en ese ámbito sexual, este sujeto o esta sujeto no logró identidad, ¿sí? Y esto ha sido bastante discutido, porque en medio de todo, honestamente, no tomó una decisión, ¿sí? Su decisión fue experimentar sin hacer un compromiso, sin decidirse por una opción o por la otra. ¿Qué es eso malo? Que recuerden, chicos, el rol nuestro no es hacer un juicio, pero sí es que podamos entender desde lo psicológico qué es lo que ha pasado, ¿sí? Y no solamente desde lo sexual, en momentos desde la misma corporalidad, ¿cierto? A veces prolongo decisiones que tienen que ver con mi cuerpo o no me decido con mi cuerpo o hoy me siento y me veo así, pero mañana me veo de otra manera y realmente no me decido, ¿sí? No me siento, no examino mis pros y mis contras. Por lo tanto, como no hay una examinación de los pros y los contras, no tomo ninguna decisión, ¿cierto? En otras palabras, las personas que se quedan en identidad moratoria, que están en identidad moratoria, en estas personas hay una constante crisis, precisamente porque es que no encuentran, o sea, no encuentran su ser, o sea, no encuentran el lugar a donde pertenecen, desde lo corporal, desde lo sexual, desde lo psicológico, no encuentran ese lugar. Es que no se ha asumido compromiso. Preguntas con respecto a la identidad moratoria o algún comentario, alguna idea que quieran aportar. Profe, una pregunta. Valentina, sí. Es que, pues, cuando el grupo de Stephanie estaban diciendo que la muchacha estaba con pareja y se le había muerto el papá, si no me equivoco,
Y ya que ellas comentaron de que ella no se siente como a gusto, ¿será que ella lo está haciendo por ausencia del papá y por eso está con alguien para no sentir esa ausencia? A ver, es probable que si el papá no ha estado, sí, se busque el papá. Es probable. Pero usualmente, ¿dónde se expresa eso? En mujeres que desarrollan relaciones afectivas con personas mucho más mayores que ellas, ¿cierto? Posiblemente si ha habido una ausencia de padre, posiblemente lo que se busca desde el inconsciente es llenar el vacío del padre que nunca estuvo. O también ocurre el caso con los hombres, ¿cierto? Si mamá no estuvo presente, inconscientemente yo voy buscando conectarme afectivamente con alguien que haga las veces de madre. Y por eso, digámoslo así, por eso tengo esa tendencia de gusto y de atracción por personas que sean mucho mayores que yo. E incluso me atrevo a decir, y esto no es teoría, ojo con esto, esta es mi propia apreciación personal, que resulta de mi experiencia y de mi práctica clínica. Muchos de esas parejas, varones o mujeres, incluso elijo personas que tengan rasgos incluso físicos y de personalidad muy parecidos a mi padre, ¿cierto? O a mi madre. Cuando, digamos, no tuve la relación de presencia de ellos, ¿cierto? O si el papá, digámoslo así, murió y nunca lo conociste, bueno, también hablamos de un padre ausente, siempre voy a llevar a buscar, a tener la tendencia a llenar eso que no he podido tener. ¿Listo, Valentina? Eso era otro. Bueno. Profe, referente a eso que usted acaba de explicar, yo tengo una pregunta. ¿Qué otra forma se puede, por decirlo así, uno llenar ese vacío de un padre ausente? Algo diferente a uno, pues, conseguirse una pareja mayor. O sea, ¿qué otra forma se puede llenar como ese vacío? Bueno, yo no quiero sonar, digámoslo así, muy generalizador con esto que digo. Listo. O sea, cuando yo hablo de que en muchos momentos, cuando ha habido ausencia del padre o, digamos, no ha habido una relación funcional con el padre, pues existe la tendencia a, ¿cierto? No quiere decir que todos resuelvan esa ausencia o esa disfuncionalidad o distanciamiento con el padre de esa manera, ¿sí? Otras personas podrán ocuparse de otras formas para llenar esa ausencia. Yo, en primer lugar, yo desde mi práctica clínica, ¿qué les puedo decir? Crear conciencia de la ausencia, ¿cierto? Y crear conciencia de la ausencia, o digámoslo así, de esa relación disfuncional, para yo poder tomar una decisión desde la conciencia, desde el darme cuenta, venga, que es que listo, está bien. Yo de hecho tendré que integrar que tendré orientación, digámoslo así, por personas mayores. En este caso, yo como hombre, por personas mayores, porque en el fondo reconozco que no tuve a mi madre, pero yo ya soy consciente, o sea, yo me hago consciente de ello. Y por lo tanto, voy a poder, desde esa conciencia, separar, hacer la distinción. Ven, esto es mi historia. Yo asumo mi historia. Yo me he dado cuenta de, pero a pesar de que yo me he dado cuenta de, yo hago esta lección. O usted también puede darse cuenta de que ya no tiene que buscar a alguien que supla, porque es que usted no necesita un padre, ¿sí? Digámoslo así, usted no necesita reemplazar al padre. Usted ya entonces lo que busca es un par, alguien par, ¿sí? Entonces, para mí lo primero, Stephanie, es yo darme cuenta de qué es lo que realmente sucede y cuál es la motivación, la intención que está por debajo a esa elección que yo he realizado en este caso de pareja.
Profe, Sí. pero no siempre ese vacío se llena pues como con una pareja, porque pues yo conozco dos muchachos a los cuales la mamá se le murió pues cuando ellos estaban muy pequeños y ellos han llenado como que ese vacío con las drogas. Ellos se entregaron totalmente a las drogas y con eso han llenado ese vacío. Totalmente, claro. Uno tiene que buscar, eso se llama un elemento compensador, ¿cierto? Muchos lo buscan en una persona mayor, otros lo buscan en otro, otros lo pueden buscar con conductas de alto riesgo, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Otros lo pueden llenar con conductas, digámoslo así, de riesgo, como por ejemplo actividades extremas en las que en momentos se está poniendo como en peligro incluso la vida. Y hay otros que canalizarán esa ausencia y se podrán consagrar, por ejemplo, digámoslo así, al cuidado de personas mayores, ¿sí? Y de una manera podrán sentir que tienen una gran conexión con el género masculino, dependiendo digámoslo así, en ese contexto, por ejemplo, de adultos mayores que también lo he experimentado, ¿sí? Y uno empieza a explorar y a explorar y a explorar, porque la pregunta es, Fernando, me dicen en consulta, Fernando, yo no sé por qué en mi trabajo, y yo les pregunto, ¿cuál es tu trabajo? No, yo trabajo en un hogar geriátrico. Pero me pregunto es por qué yo siento más conexión con los hombres que con las mujeres y mira, yo tendría como mujer, esto fue un asunto que tuve con una de mis consultantes, yo como mujer tendría que sentirme más identificada con los hombres. Venga, empezamos a explorar de dónde vino la elección. O muchas personas que ante esa ausencia de padre o de madre terminan realizando una elección vocacional de vida consagrada. Entonces, terminan siendo el padre y llevando a cabo una función paternal de la que no fueron, de la que no experimentaron, ¿sí? O terminan convirtiéndose en la madre, ¿cierto? La monjita, la madre, madre por aquí, madre por allá, inconscientemente terminan siendo eso que no tuvieron. Me explico. Hay muchas formas como esa ausencia puede llenarse. Una última pregunta. Uh-huh. Todos los sujetos que tienen como esa ausencia por parte de uno de los padres o ambos, siempre muestran como alguna de esas cosas o pueden haber unos casos en que simplemente lo aceptan y siguen la vida, digamos que normal. ¿Cómo así que lo muestran? Pues que se aferran y llenan ese vacío pues como una pareja o una droga o simplemente hay personas que como que lo asimilan pero tratan de seguir todo normal y de no llenar ese vacío pues como con una pareja o con alguna sustancia. Cuando hay personas que, pongamos el ejemplo de que tienen una cierta adicción, eh, se dan cuenta de cuál es el fundamento de su adicción, qué es lo latente de su adicción, ¿sí? Que su adicción no es porque de pronto probaron por curiosidad, desde si lo hicieron o por pertenecer a un grupo, sino que en el fondo, o que probaron las drogas y por pertenecer al grupo que compensara efectivamente con eso de lo que es ausente. Hay muchas personas que al darse en cuenta, al entrar en conciencia, es que esta es la clave, entrar en conciencia, lo asumen en su historia de vida, lo integran en su historia de vida, ¿sí? Y al integrarlo a su historia de vida, ojo, es que la salud mental no quiere decir de que si usted tuvo una ausencia de la madre, pues por Dios, ya se le solucionó, ya no. Esa es parte de su historia y es un matiz de la historia suya. Pero yo ya entro en conciencia, ya me doy cuenta de por qué tengo esta actitud ante la vida, esta visión ante la vida. Yo ya sé en dónde se funda este tipo determinado de conducta, de dónde proviene. Y eso me lleva a mí entonces a tomar decisiones diferentes, a replantear, digámoslo así, mi forma y mi modo de ser en el mundo, ¿sí? Ya desde la conciencia. Entonces dirán, bueno, venga, sí, yo tuve ausencia del padre, pero entonces ya no necesito las drogas. Posiblemente me doy cuenta que tendré la tendencia a, pero debido a que soy consciente de esto que sucedió. ¿Sí me explico?
Sí, fui más o menos claro con eso. ¿Quién me hizo la pregunta? Sí, profe. Bueno. El logro de la identidad es el estatus final, es el estado final. Y mira que ya hablamos de jóvenes, ¿sí? Que ya han llegado a establecer compromisos firmes, desde lo corporal, desde lo sexual, desde lo psicológico. Y esos compromisos firmes son duraderos. O sea, van a ser permanentes y constantes en la vida, a lo largo de la vida. ¿A partir de qué? Pues a partir de que ya han atravesado una crisis o una moratoria, pero ya finalmente se han podido, se han comprometido con algo. ¿Listo? Entonces, básicamente, en este momento, este joven ya ha mirado todas las posibilidades, ya ha hecho su respectivo análisis de sus posibilidades, de las alternativas y finalmente hace una elección. Hace un compromiso con una de esas opciones, no con todas. Porque si decimos de que hace compromiso con varias cosas, entonces, ojo, no estaríamos hablando de un logro de identidad, estaría en moratoria. O estaría todavía en una identidad difusa que es bastante grave, ¿sí? O seguiría adoptando identidades que no le pertenecen. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en el logro de la identidad? Ustedes ya lo mencionaron, el contexto familiar. Miren, aquí lo pongo. Las pautas de crianza, los estilos parentales, que fue un estilo parental permisivo, autoritario, ¿qué estilo? ¿Sí? Fue democrático ese estilo parental. Luego aparece el otro factor, que es el entorno social y la cultura, y finalmente pues aparece la misma cuestión personal, que ya sería el género como tal. ¿Listo? Bueno. Dicho esto, démosle la entrada al grupo 6, por Profe, yo favor. tengo una pregunta antes. Stephanie, sí. Hablando ya como en el sentido de ser docentes, pues poniendo mi ejemplo, yo que salgo súper joven, termino carrera súper joven, alrededor de los 21 o 22 años, ¿qué tan positivo, influyente o negativo, no sé qué palabra usar, es, digamos, por decir así, que llegue a esa edad y uno no haya logrado como esa identidad? ¿Qué sentido afecta eso a la hora de uno ser docente? Ya que pues, pienso que sería algo importante y determinante. Varias cosas, Stephanie, varias cosas pueden suceder. Una, que te des cuenta que lo que estudiaste por 5 años realmente no era lo que querías. Y que realmente no te identificas con eso y que apareció otra opción y que entonces te vas a ir hacia allá. Listo. Hay personas, listo, que adoptan, bueno, desde una identidad, se han podido quedar de pronto en una identidad prestada o de pronto se han quedado en una identidad moratoria. Y por supuesto que eso va a tener repercusión en muchas de las conductas que uno como docente va a ejecutar, en la manera de cómo se relaciona uno con los estudiantes, en la manera como uno se relaciona con sus propios compañeros de trabajo, en la manera como uno se relaciona incluso consigo mismo y con el trabajo mismo que uno realiza. Entonces es muy probable, ¿cierto?, que ante una situación de no logro de identidad se empiecen a experimentar cierta sintomatología, cierto inconformismo, o que de pronto yo empiece a establecer vínculos que pasan los límites con los estudiantes, porque uno con el estudiante, claro, tiene que ser cercano, amigable, pero no tiene que ser el amigo, no tiene que ser el compinche. Yo tengo que distinguir mi rol. Hay muchos que no, a veces en su afán de lograr pertenencia a algo, incluso hasta se bajan al nivel de los estudiantes. Entonces usted tiene 23, 24, 25 años y como todavía no ha hecho logro de identidad, se siente adolescente y actúa como adolescente y no asume la responsabilidad ya de un adulto joven, sino que
que sigue en esa constante dinámica de adolescente, ¿sí? O empezás a desarrollar situaciones de dependencia con otros compañeros de trabajo, incluso, o sea, tantas situaciones a las que uno se puede ver expuesto cuando no ha hecho ese desarrollo. Y finalmente, pues puedes experimentar un grado tal de frustración que si no haces algo con eso, te podrá terminar en una depresión, ¿sí? Hasta que no te des cuenta qué es lo que realmente está pasando, que es que posiblemente no has hecho la elección fundamental de tu vida, no te has decidido realmente por algo. Cuando tú ya te des cuenta de eso, tú vas a tomar la elección, tú vas a tomar la decisión y vas a, digámoslo así, te vas a engranar y vas a poder sentirte como que, uy, lo que sentía ausente, como que ya está, es que realmente estoy siendo yo ya. Ya no es mi padre, ya no es mi madre, ya no son los demás, soy yo. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. El grupo número 6. Profe, hola. Bueno, entonces empezaríamos acá con la entrevista. Entrevistamos a una niña de 15 años, se llama Luisa, es de estrato socioeconómico 4, vive en Río Negro, vive con el papá, con la mamá, con la hermana. La ocupación del padre es transportador independiente y la ocupación de la madre, asesora inmobiliaria. Y bueno, empecemos acá. Estoy revisando. ¿Qué es la adolescencia para ella? Realmente no tenía bastante conciencia de lo que era, no le han hablado mucho en el colegio, en la casa se tocó como el tema, pues nos cuenta que se tocaba el tema como muy por encima, como que se lo contaron más a su hermana mayor que a ella. Los cambios físicos, no, eso, Juana. Sí, bueno, profe, ella dice que los cambios físicos que ella notó, pues o ha notado, es que en los últimos 2 años ha crecido al menos 12 centímetros. Y también ella empezó a notar que le crecían los pechos y la cintura empezó a tomar forma como más de adulta. Sí. Se le alargaron las piernas y le empezó a salir vello en diferentes partes del cuerpo. Además, ella menciona que tuvo una menstruación tardía, que fue a los 14 años. Ella también dice que le costó bastante, pues le está costando bastante esta transición, pues o este momento de su vida, ya que le dolió tener que regalar los peluches y las muñecas. Además, con su hermana de 20 años, a veces tienen como en diferencias, ya que piensan de una forma muy diferente y están pasando por una etapa de vida muy diferentes. Dice que a veces le cuesta mucho concentrarse y que no, pues apenas está adquiriendo una autonomía académica. Y, profe, pues ella fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención, pero sin hiperactividad. Entonces tiene bastantes problemas como de concentración. Le cuesta mucho todavía aterrizar en el hecho de que es adolescente, precisamente porque bueno, nos contaba pues que le dijeron los papás que el nacimiento de ella fue con bastantes complicaciones. Entonces, lo que le pasó fue que al salir tenía la cabeza, pues al salir, tenía la cabeza echada para atrás, como que tenía el cuello torcido y le faltaba oxigenación en el cerebro. Entonces, eso pues ocasionó pues problemas realmente como en el cerebro, pero no tiene ningún retraso ni nada, solamente hace que pues el desarrollo sea un poquito más retrasado que el de otros niños, pues el de otros adolescentes. Profe, por esto ella mencionó que por este déficit de atención ella ha perdido 2 años. Ella está en octavo
y dice que le tocó acomodarse a lo que los otros niños hacen o piensan y que esto ha sido como también muy fuerte para ella. Bueno, Y profe. eso. Ah, no, Juana, dale tú. Dale, Baby, dale. Pero ella tiene muy buen círculo social, tiene relaciones muy puras con amigos, y ya que está en la etapa de la adolescencia, según el documento y según muchas investigaciones, en esta etapa es cuando ella se desarrolla más con los amigos porque tienen ideas más abiertas, todo. Están en etapa similar, en una etapa misma, entonces son capaces de socializar más fácil y ser más abiertos con ellos. Y ella también nos comentaba que los hábitos de salud, nutrición y todo, pues ella come correctamente en la casa, pues la mamá siempre le hace como equilibradamente, pero si por ella fuera, pues nos cuenta que prefiere mil veces las comidas grasosas, le encantan los productos azucarados y pues del cuidado personal no se maquilla, es súper natural, no utiliza casi productos de belleza, o sea, se siente bastante segura con su cuerpo. De pronto, lo que no le llama tanto la atención y que criticó por bastante tiempo fue el pelo, pues que tiene un pelo rizado, pero pues obviamente como por lo que los medios nos enseñan, ¿no? Pues nos enseñaban ya no tanto, porque están intentando como lograr la aceptación de cualquier tipo de cuerpo, pero antes sí era como que las rizadas eran, o sea, eran como algo malo, entonces siempre se metió como la idea en los jóvenes de que el pelo liso era perfecto y ella terminó teniendo también ese problema, pero poco a poco va cogiéndole cariño así tal cual es. Entonces pues está intentando dejar de cambiarse como eso, pero es muy natural y es muy segura de sí misma. Bueno, lo siguiente es el entorno familiar en que ella está. Ella tiene muy buena relación con la madre. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ya, pues sí, son mujeres, son niñas, tienen mejor relación con su madre y viceversa. Cuando son hombres, tienen mejor relación con su padre. Pero la cosa es que el padre siempre fue como muy distanciado a las hijas. Entonces ella se apegó más a la madre. Otra cosa es de la relación que tiene con su hermana. Ella la inicia en la adolescencia, tuvo muchos problemas con su hermana, ya que se llevan muy pocos años de diferencia, se llevan 4 años. Y según estudios, cuando ya se llevan muy poquitos años a pasar por etapas muy similares, empiezan las comparaciones y ahí empiezan las peleas y pues, o sea, no entenderse con su hermana. Y algo que nos contó como extra es que ella, ella es muy parecida a la mamá, pues en cuanto como a las características psicológicas hereditarias, y la hermana es muy parecida al papá. El problema del déficit de atención de ella se deriva del papá, pues como que es un extra, pero de la mamá solamente heredó como asma, pues características fisiológicas. Y la hermana es súper inestable, pues como que heredó pues parece que heredó el trastorno ¿cómo es? Trastorno afectivo bipolar del papá y a la hora del desarrollo pues como afectivo con la hermana hubo un gran problema porque al ser una persona tan inestable no pudo generar como ese apoyo pues en ella, entonces empezaron pues también como a generar más problemas de lo normal. Ajá, porque ella, al ser una persona tan tranquila, ver la hermana tan inestable le afectaba. Porque ella dice, siempre evita tener peleas con cualquier persona, malentendidos, siempre evita y se aleja de ello. Otra cosa es de la sexualidad, ella en estos momentos no piensa en eso, de hecho ni le importa ni piensa en un futuro de eso. ¿Por qué? Según en el texto, ya usted abrirse ese paso a las relaciones íntimas, a tener su pareja y todo eso, y saberlas manejar, aprenderlas a manejar, es un paso a la madurez. Y le preguntamos así pues como muy por encimita porque no queríamos meternos muy en su vida, pero le preguntamos si era correcto y ella no tuvo ningún problema en responder. Nos contó que ella no ha tenido como
o sea, no se ha masturbado nunca, o sea, no lo ve como algo posible, no lo ve como algo normal en el resto de personas, lo ve como algo súper raro. Para tener su edad a los 15 años, pues o sea, al menos cuando yo era jovencita, a los 11 años, mis compañeros ya estaban teniendo una vida personal bastante avanzada sexualmente. Pues, o sea, con ellas mismas. Entonces me pareció como muy extraño porque, o sea, lo normal es que empiece como a los 12, 13 años ese contacto con ella misma. Entonces nos contó que no. Nosotros pensamos es por sus creencias religiosas, porque ella dice que ella es católica y ella al ver esas creencias religiosas y por ejemplo la masturbación, ella lo ve como un tabú, como algo malo, porque la religión católica lo señala así, ¿cierto? Señala como algo malo. Y ya con respecto a los pensamientos, bueno, dice, tiene mucho más desarrollado el razonamiento hipotético que la introspección, el pensamiento abstracto y el pensamiento lógico. Pues la verdad es que nos contaba que no es ese tipo de persona que normalmente se queda a pensar qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, qué significa el que lo esté haciendo. Y en el pensamiento abstracto prefiere la práctica a la teoría en términos de aprendizaje, pero su imaginación es más limitada a la creación, o sea, como que no se da el tiempo para soñar despierta. Es más, si no voy a hacer algo con lo que estoy imaginando, mejor no lo hago. Y del pensamiento lógico, no es el tipo de persona que normalmente le dé vueltas a las cosas, no le dé vueltas al asunto, es más como que evita incluso tomar decisiones basándose como en algo, o sea, es como le estresa tomar decisiones, prefiere que los demás tomen las decisiones, no por ella, le gusta tomar decisiones ella misma, no que la gente las tome por ella, pero prefiere evitar tomar decisiones. Si alguien más puede tomar decisiones con respecto a un asunto que afecte a varias personas, prefiere ceder el poder de decisión. Porque no, o sea, como que no se toma el tiempo para analizar las consecuencias, las causas del efecto que va a tener, sobre todo, pues, esa decisión específica que vaya a tomar sobre algo. Y nos cuenta que desde muy chiquita le encantaba desarmar cosas y luego volver a armarlas, como que desarmándolas y mirando el funcionamiento interno de cada cosa aprendía, o sea, no era capaz de escuchar a alguien decirle esto funciona así o así o así, necesitaba investigarlo por su propia cuenta. Entonces digamos que el razonamiento hipotético era más basándose como en la práctica, o sea, mirando el objeto como tal, que incluso pensando en el objeto, o sea, como que no es capaz de mirar algo y decir, bueno, esto puede ser esto o esto o esto. El idealismo dice que no suele pensar cómo serían las cosas, sino cómo es la realidad, es muy aferrada como a lo que es y ya, no sé, o sea, se limita como mucho a eso. No le gusta tocar temas en una conversación como la política, moralidad, religiones, entre otros, porque todavía no tiene desarrollado como su propia opinión al respecto. Entiende las de los demás, las respeta, las absorbe, por decirlo así, como que sabe qué es el pensamiento como tal de cada uno, pero no genera el suyo de momento. Y el desarrollo de valores que tiene es muy elevado, pues por la religión católica que le han inculcado pues en la casa. Pero además de esto, ella dijo como en la entrevista que sí le han salido ciertas dudas hacia la creencia católica que ella tiene. Entonces es un buen paso para tener un pensamiento más abierto, aunque le da miedo salir de su zona de confort. Sí. Sí, profe. Bueno, Profe, te finalmente queríamos para que cierren ya su idea. Ok, listo. Profe, pero yo quería agregar algo. Pero una compañera, Mariana, está en nuestro equipo, pero ella no pudo exponer por el hecho de que tiene muchas fallas técnicas con el computador, se le está prácticamente dañando del todo y muy malo el internet, entonces ella no puede asistir. Ok. Así. Listo. ¿Algo más para complementar? ¿O ya Sí, ya para terminar, profe, tiene más desarrollada la inteligencia componencial. Es súper chistoso porque a pesar de que tiene el trastorno pues, el déficit de atención,
si le pone la cabeza completamente, si se enfoca totalmente en algo con todo, realmente sí es súper detallista, muy observadora, solo que tiene que ser completamente algo que le llame la atención. Está pasando por un periodo de identidad difusa y el autoconcepto que se tiene es bastante alto, pues, o sea, no se ve como, de hecho no es egocéntrica, no siente que la gente la esté mirando, o sea, no tiene esa audiencia imaginaria, tampoco se pone en la situación como de yo estoy pasando por algo exclusivo, yo soy la única que está pasando por este momento. Siempre ha sido como muy consciente de las emociones de los demás y las etapas que están pasando las diferentes personas, es muy comprensiva, entonces no tiene problema como en entender que todos están pasando por el mismo momento. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señorita. Sí, finalmente el grupo 7. Bueno, profe, el grupo 7. Nosotras entrevistamos a una niña de 13 años llamada Sofía, que vive en Aguachica, Cesar. Es dos. Vive con la mamá, el papá, la hermana y los abuelos. Ella es una chica muy juiciosa, es muy alegre, es soñadora, siempre le gusta por sus buenas notas, le gusta estar mucho en movimiento, le gusta establecer un orden o un horario de las cosas que hará en el día, aunque a veces se distraiga y no cumpla su objetivo. Tiene la habilidad de leer en la noche un capítulo de algún libro que le guste, le gusta hablar en público, tiene pocos amigos, también le gusta ver muchas series en su tiempo de descanso. Cuando respondió las preguntas, se sentía muy confundida con algunas cosas. Siempre se movía de un lado a otro y a veces iba donde los padres. Bueno, ella dijo que la adolescencia es una época de cambio donde se marca el final de la infancia y el inicio de la edad adulta. Tiene como objetivo prepararnos para asumir los roles de un adulto. La adolescencia comienza en la pubertad y acaba con los cambios físicos en los órganos sexuales. La adolescencia es un momento de la escala de la vida que forma los valores y decide fortalezas sociales y psicológicas. También es el momento de definir proyectos de vida y crear sus propias bases para el desarrollo individual y de la sociedad. Ya mis compañeros continuarán. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Listo, profe. Entonces tenemos que la pubertad es el nombre que se le da a la época en la que el individuo comienza a desarrollarse y cuando el cuerpo comienza a pasar por cambios que lo van convirtiendo de niño en adulto. Entonces, durante la pubertad el cuerpo crece con más rapidez que en alguna otra época, excepto cuando se es un bebé. Lo que parece fuera de duda es que la adolescencia es un fenómeno determinado en buena medida por la sociedad que se produce y por ello puede adoptar diferentes formas según la interacción que se produzca entre los cambios fisiológicos y psicológicos por un lado y las resistencias sociales por el otro. Entonces yo voy a hablar un poquito sobre algunos cambios físicos que la niña notó, que ella más que todo era como que sintió que su peso empezó a subir, se sentía pues que ya estaba más alta, la masa muscular de su cuerpo se estaba desarrollando. Ella decía que el largo del cabello también, muchos cambios en la forma en la que se veía su cuerpo, sus pechos y el ensanchamiento de su cintura. En esto también se caracteriza por alcanzar el razonamiento abstracto y lógico. En este periodo también ella decía que se preparaba para el rol como adulta, que ya sea para el trabajo o para formar una familia. Ella lo que quería decir con eso era como que ella está consciente de que está en un momento de cambios y ella los está aceptando poco a poco, aunque sí se le hace algo diferente como estar pasando de ser una niña a estar pasando a ser ya una mujer. Todos esos comportamientos son normales y ocurren como consecuencia de cambios a nivel del cerebro, ¿cierto? Entonces ella dice que otros cambios fueron que le cambiaron sus intereses, sus gustos. Ya le gustaba estar como en otra tónica, hacer otras actividades, que para ella fue un duelo dejar de ser una niña.
y que en ocasiones, más que todo, mostraba muchas actitudes rebeldes y desafiantes frente a los padres, con su hermana y todas esas cosas. Ella dice que un momento muy estresante para ella fue que noté que el crecimiento de vello en algunas partes, la menstruación y que le empezó a salir acné, que eso a ella le ha parecido muy difícil. Entonces, también decía que ella tenía una imagen de un cuerpo ideal. Dice que quiere tener un cuerpo como todas las adolescentes normales, ser alta, flaca y estar saludable, que quiere tener un cabello hermoso y largo, que sueña con parecerse a una actriz de televisión, alguna cantante. Tiene también algunos hábitos que son como hacer ejercicio, comer bien y cuidarse mucho. Ella es como más que todo una niña que pues que le gusta verse bien, le gusta sentirse bien con ella misma y todas esas cosas. Ya mis compañeros van a terminar de decir lo demás. Bueno, yo voy a decir algunos cambios psicológicos en la adolescencia. El adolescente puede volverse agresivo, aislado e inestable. Experimenta cambios en los estados de ánimo, de repente se sienten deprimidos, con rabia y después al momentico sienten felicidad. Ellos pues también crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenecen. Empiezan a cuestionar los órdenes de sus padres, buscan libertad e independencia para escoger a sus amigos o pareja. Se sienten presionados a la hora de tomar decisiones con las que no están de acuerdo. Bueno, pues ella, pues la niña, siente que sus emociones a veces son muy fuertes y no las puede controlar y le da temor hacer algo o cometer algún error que después no pueda enmendar. Ella también busca mucho la ayuda de sus padres para solucionar cualquier problema. Ella pues es muy juiciosa y respeta mucho a sus padres. Y ella dice que todavía le faltan muchas cosas por aprender y a ser más independientes a la hora de resolver problemas por su propia cuenta. Ya sigue Jessica. Bueno, después de hablar con Sofía, ella nos expresó que cree tener una identidad prestada y pues a nuestro parecer así es porque ella de hecho toma ciertos comportamientos o ciertas características e ideales de otras personas. Ella lo hace como porque ella no quiere defraudar a sus seres queridos y a las personas que están a su alrededor, porque pues como se sabe en esa etapa las personas buscan más la aceptación y pertenecer a un grupo y ella cree que la mejor manera de que la acepten y todo es adoptando estas características propias de otras personas. Pues ella es muy consciente y también por ese nivel de conciencia, ella es un poco temerosa a mostrarse como realmente es, ya que pues en nuestra sociedad actual muchas personas rechazan a los demás solo por sus diferencias o porque no se adaptan, su personalidad no se adapta a ellos. Entonces ella busca más como encajar, así sea pretendiendo ser alguien más. Bueno, ella también muestra que es una niña que le importa mucho su familia y no es muy egocéntrica, ella busca es el bienestar común en lugar de
el propio. Ella pone primero el bienestar de su familia, que es lo más importante para ella. Ella siempre ha querido que sus padres y su familia estén orgullosos de ella, por eso siempre es muy precavida en la manera en que actúa. Tal como mis compañeros venían diciendo, ella busca la manera de no cometer errores que tengan consecuencias a largo plazo y que ella no pueda enmendar, pues tiene temor de no cumplir con las expectativas de los demás, como muchos adolescentes en esta etapa lo hacen, que es el no ser aceptados por los otros y que los señalen como los raros, los diferentes. Muy bien. Ya si mis compañeras desean agregar algo. Sí, yo voy a agregar algo. Profe, mira, o sea, nosotros le hicimos como una pregunta a ella sobre qué vocación le gustaría tener cuando estuviera grande. Ella está súper decidida a que ella quiere ser una chef y piensa como muy a futuro, o sea, en cosas muy grandes. Ella dice que ella quiere ser una chef internacional, que quiere viajar por muchos países, conocer muchas personas y que sus padres, su madre y sus padres han ayudado como mucho en eso, que la apoyan y que sienten que ella pues va a ser capaz y eso como que la motiva a ella como a seguir pensando en eso. Entonces como que me parece algo como muy bonito en ella porque está como muy centrada en lo que es hoy y no es como pues algunos adolescentes que he visto que no se han preocupado tampoco por su futuro. Entonces también es eso, que ella, eso me parece muy bonito de ella. Muy bien. Bueno, chicas, entonces, muchas gracias. Culmino con lo siguiente, entonces. Hablar un poquito en estos 3 minuticos que quedan sobre las situaciones de riesgo y educación. ¿Qué es lo que hace difícil entonces la adolescencia, señores? Ustedes y señoras que ya lo siento mis colegas y que muy pronto estarán en este ámbito educativo, en el trabajo de campo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es lo que hace difícil la adolescencia? Es que en la sociedad actual en la que nos encontramos, los adolescentes, por ejemplo, son individuos adultos biológicamente hablando, pero, ojo, pero psicológicamente y socialmente no lo son, ¿sí? Digamos que también cognitivamente ya han desarrollado tanto sus procesos cognitivos que también pues les lleva a presentarse ante el mundo y son tomados por la sociedad, por el mundo mismo como adultos. Pero soy reiterativo en decir que psicológico y socialmente aún todavía no lo son. Esta situación, que es como una situación de desfase, lo que hace es explicar situaciones riesgosas, situaciones muy típicas en esas edades, como por ejemplo, yo les mencionaba hace 8 días, los embarazos no deseados, su afrontamiento, los conflictos de oposición con las figuras de autoridad, padres y docentes, que ya también lo nombré, el consumo de drogas legales o ilegales, incluso la misma frustración, tensión, miedo, la misma complejidad de integrarse al mundo laboral, son situaciones que hacen que esta etapa de la adolescencia sea aún mucho más compleja. En la adolescencia nos encontramos en momentos con personas que pueden, entre comillas, para la sociedad, ser muy inadaptados o antisociales, les dirían algunos, precisamente porque no aceptan las normas sociales de convivencia, no aceptan los valores culturales que imperan en la sociedad, son personas que adoptan unas formas de vida, de comportarse que no son aceptables socialmente y eso precisamente genera ese estigma que yo les nombraba
llamarles inadaptados o antisociales. Y precisamente hay que tener en cuenta que muchas de esas conductas o comportamientos no aceptables socialmente provienen ¿de qué? Provienen sobre todo de ambientes, de familias que han sido familias disfuncionales, familias desestructuradas, provienen también de ambientes que son marginales, provienen de situaciones en las cuales el adolescente no tiene oportunidades o es carente de oportunidades o no se tuvo oportunidades en la niñez, ¿sí? Estas situaciones que no son de desadaptación o conductas antisociales provienen también incluso de contextos como por ejemplo el contexto armado, ¿sí? Contextos conflictivos o carencias afectivas. Todo eso contribuye a que el comportamiento de este adolescente o de esta adolescente sea inadaptado. En general, perdón, la inadaptación social es consecuencia ¿de qué? De otros conflictos que no han sido resueltos. Entonces, cuando nosotros vemos que un joven, un adolescente, es inadaptado o desadaptado socialmente hablando, siempre pensemos en lo siguiente. Pensemos en que hay conflictos o situaciones que ese joven no ha resuelto. Carencias afectivas, situaciones de abandono, situaciones de rechazo, maltrato, situaciones de culpa, o posiblemente es porque a lo largo de toda su vida ha experimentado una alta dosis de frustración y demás. ¿Y quién provocó precisamente esas carencias afectivas, situaciones de abandono, entre otros? Precisamente, como lo dije anteriormente, ambientes desestructurados, ambientes represores, ambientes hostiles, ambientes inestables. Y por lo general, los adolescentes inadaptados socialmente también lo son escolarmente, para que tengan eso en cuenta. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiestan sus conductas inadecuadas o conductas disruptivas. No sé si para todos es claro el término disruptivo, si no, por favor, me dan una señal. Profe, no, yo no. Bueno, ¿qué es una conducta disruptiva? En otras palabras, cuando hablamos de una conducta disruptiva, hablamos de indisciplina. Adolescentes indisciplinados, ¿cierto? Y finalmente, conductas que tienen que ver con el bajo rendimiento académico. Entonces, esas serían pues como tres factores en los que se visualizan esas inadaptaciones o esas conductas desadaptadas socialmente hablando que se muestran en el ámbito escolar. Ustedes mencionan mucho y han escuchado mucho hablar de un menor antisocial, un adolescente antisocial. ¿Quién es ese, entre comillas, adolescente o menor antisocial? Es aquella persona que tiene un comportamiento muy evidente en el que presenta oposición a las normas sociales dictadas tanto por las leyes en general como por la moral, ¿cierto? Ejemplo de esto es que un menor antisocial es el prospecto de lo que será en el mañana un sociópata o un psicópata. Por eso yo les decía que tenemos que ser muy atentos e intervenir estas conductas, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de conductas antisociales, por favor, para que ustedes estén alerta? Desde ya, fugas del hogar, expulsiones constantes de instituciones como por ejemplo la escuela, como por ejemplo el trabajo, malos tratos a la familia, constantes engaños o trampas.
esas son conductas que nos deben alarmar y que tienen que ser intervenidas de inmediato con los profesionales adecuados para que eso no se vaya a tornar en una estructura psicópata o una estructura sociópata, donde la estructura psicópata o sociópata pues básicamente es aquella en la que el sujeto no tiene, en primer lugar, no tiene interés por el cumplimiento de las normas, de seguir las normas de la cultura, de la ley, de la moral, y no hay remordimiento en el infligir daño a sus coetáneos, ¿cierto? El sociópata disfruta del dolor que puede causar en el otro. ¿Qué más les puedo decir con respecto a situaciones de riesgo? Ustedes están sumergidos y van a estar sumergidos en el entorno escolar. Y la función o la finalidad de esa educación escolar, digamos lo que tiene un doble propósito. En primer lugar, un propósito individual, y es que la persona, el adolescente, el niño, el joven, si trabajan en educación superior, puedan desarrollar al máximo sus capacidades como sujeto y como individuo. Y el otro propósito de la educación escolar es precisamente desde lo social. O sea, cómo desde nuestro contexto, desde nuestro rol, posibilitamos estrategias y herramientas y recursos para que el sujeto tenga en la sociedad una inserción realmente saludable, realmente favorable, ¿sí? Por lo tanto, es importante que ustedes como docente, y esto es un planteamiento que propone González en 1987, y es que los docentes en el ámbito escolar deben motivar a los alumnos y de una manera muy especial a los adolescentes, no solamente para que alcancen sus objetivos personales, ¿sí? Alcancen sus propios logros educativos que se han programado, sino que también para que puedan exteriorizar en sus conductas, en sus comportamientos, las normas sociales y los valores sociales que se han establecido. Sí, es verdad. Usted en la adolescencia establece sus valores, establece sus creencias, establece autónomamente sus convicciones, pero ojo, el docente tendrá que insistir en que esos valores, esas creencias, esas convicciones de vida no pueden ser discordantes, separadas e incoherentes con el sistema social en el cual uno está inmerso. ¿Qué se hace entonces, señores y señoritas, con estudiantes que no encajan dentro de esos parámetros que ustedes están proponiendo? ¿Qué se hace entonces a nivel institucional? Alumnos que están por encima o por debajo de esos parámetros. Alumnos, ¿qué se hace con esos alumnos que proceden, estudiantes que proceden de entornos desfavorables o desestructurados? ¿Qué se hace entonces con alumnos que presentan dificultades o déficits de aprendizaje, como por ejemplo el que nombraba el equipo de Juanita, donde hay un déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿cierto? Déficit de aprendizaje que se han adquirido incluso con anterioridad. Pues básicamente, ¿cuál sería la intervención psicoeducativa aquí? 1, y ojalá no pierdan de vista esto, posibiliten o proporcionen una enseñanza flexible y una enseñanza personalizada. Eso es clave. No obstante, esto es en momentos muy utópico y es un gran desafío, porque en un aula donde tenemos a 35, a 40 estudiantes, tener una formación personalizada es un poquito difícil, ¿verdad? Pero nosotros no podemos perder ese ideal, ¿sí? Por eso se hace necesario que cada vez las instituciones se vayan dotando de grandes recursos para poder posibilitar eso. Otra intervención psicoeducativa, por favor, tengan una comunicación fluida con los padres y posibiliten una comunicación fluida con los adolescentes.
por favor, conozcan e informen a los padres y a los estudiantes de sus derechos y de los deberes, ¿sí? Cada vez que ustedes empiecen un curso. Tercero, por favor, ya se los dije, un buen educador es un buen observador. Por favor, no se les olvide eso. Por lo tanto, detecten maltratos físicos, psicológicos, desnutrición, detecten falta de higiene, detecten explotación, ¿sí? A través de esa observación diaria, no simplemente se enfoquen en un tablero o en una presentación de PowerPoint, en una actividad académica, por favor, miren, tengan contacto cercano con el contexto de sus estudiantes y de una manera muy especial en la adolescencia. Y por supuesto de una manera muy especial en la niñez, porque ya sabemos la relevancia, pero aquí lo que yo quiero invitarlos es a que tengan ese contacto directo y cercano, en el que puedan ustedes observar estas situaciones que no encajan. Y por favor, hagan siempre una buena remisión escolar. Remitan al estudiante siempre al profesional adecuado, al profesional idóneo. Su misión como docentes no es diagnosticar qué sucede, qué tiene, y mucho menos no es determinar o dictaminar un juicio con respecto a esa persona. Busquen, después de ustedes observar, busquen hacer la debida remisión escolar, ¿sí? Y por supuesto, propongan planes de acción y de mejora y trabajen mancomunadamente con esos profesionales. Y entiendan que la adolescencia no es una enfermedad. Ustedes el día de mañana van a tener 20, 25, 30, van a estar en el ámbito escolar. Tengan siempre presente que ustedes también fueron adolescentes. Y transmítanle al estudiante una actitud positiva, ¿sí? Con respecto a la experiencia que en ese momento de la vida están experimentando, que desde ese nivel de adolescencia están experimentando. No los hagan sentir que son unos bichos raros, no, háganlos sentir que son ellos protagonizando una etapa crucial de la vida y que ustedes como docentes, como padres de familia, muchos de ustedes que van a hacer, su rol es acompañarlos incondicionalmente para que puedan salir, y con esto culmino la clase, con la analogía o la metáfora que utilicé hace 8 días, puedan salir del horno como un pastel delicioso, ¿sí? Y para eso necesitamos de un muy buen acompañamiento, de una muy buena intervención desde nuestra labor y desde nuestra quehacer educativo. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pues, de mi parte no. Bueno, muy bien. Entonces, esta clase de hoy la montaré también la montaré en la plataforma. La de hace 8 días, pues desafortunadamente no sé qué pasó con mi computador que me borró la grabación y no la tengo, pero esta sí, pues espero que no vaya a tener ningún problema. Ya con esto entonces cerramos adolescencia y ya vamos a entrar entonces a juventud. Adultez temprana, adultez intermedia. Entonces, a lo largo de la semana, espero hacerlo lo más pronto posible. Les enviaré material bibliográfico y las instrucciones entonces para prepararnos para la próxima clase, ¿ok? De acuerdo. Muchas gracias. A ustedes, muchachos. Bueno, Profe, ¿nos podría hacer el favor de darnos la nota de hoy de los grupos que exclusivos? Sí, perfecto. Si quiere, los demás se desconectan y se quedan ya las personas que hoy expusieron. Listo. Hola, profe, también para preguntarle que dónde subimos el blog. Chicos, mire que las instrucciones, acuérdense que yo les digo que me lo van a enviar a mi correo personal. Ah, listo, hágale, gracias. Listo, sí. Bueno.
Entonces el grupo 4 tiene 4,2. Pilas con los postulados teóricos, que me faltó un poquito de sustentación en la teoría. De fundamentarlo con la teoría. El grupo 5 tiene un 4,4. El grupo 6 tiene un 4,5 y el grupo 7 tiene un 4,3. ¿Listo? Profe, qué pena, el grupo 6, ¿cuánto? 4,5. Listo, profe. Y el grupo 7, 4,3, el grupo 5, 4,4 y el grupo 4, 4,2. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Bueno, ustedes que estén muy bien. Feliz tarde. Profe, gracias. Profe, gracias, chao.